El joven Liu estaba de pie junto a la entrada del restaurante, apretando en las manos las últimas migajas que había logrado reunir durante el día. Su mirada recorría las mesas llenas de platos cuyo aroma se sentía como un sueño imposible. Tenía hambre, estaba cansado y alerta. El instinto de supervivencia le exigía prestar atención a cada movimiento. De pronto, la vista de Liu se detuvo en una mesa. Elard, un hombre de mediana edad con porte seguro, estaba sentado frente a Marinelle, una mujer de modales refinados. Liu percibió una tensión extraña, como si en el aire hubiera un pequeño secreto imposible de descifrar de inmediato. Notó cómo Marinelle bajó la mano hacia el plato de Elard, y algo en su gesto brilló por un instante. Liu se tensó, intentando comprender si era solo un movimiento casual o algo más. Su corazón empezó a latir con fuerza. Sin pensarlo, Liu corrió hacia la mesa, esquivando las piernas de los meseros y las esquinas de los muebles, y gritó lo primero que se le ocurrió. «No comas eso». Elard levantó la cabeza, un tanto sorprendido, mientras Marinelle se puso rígida y apretó los labios. Liu apenas alcanzaba a ordenar sus pensamientos, pero el grito salió impulsado por la sensación de peligro más fuerte que el miedo. Elard sintió el acento brusco en la voz del muchacho, la sinceridad en sus ojos, y eso lo detuvo justo antes de dar el primer bocado. El joven se quedó inmóvil, atento a la reacción de Elard. Era su momento, una oportunidad que debía aprovechar, incluso si nadie estaba listo para creerle todavía. Elard seguía sentado a la mesa, ligeramente tenso. Su mirada permaneció unos segundos fija en Liu, que estaba a su lado, sin aliento por la carrera. Los guardias dieron un paso instintivo hacia adelante, listos para apartar al muchacho que había irrumpido, pero Elard hizo un gesto para detenerlos. «¿Quién eres?», preguntó con calma, aunque con un interés evidente. Liu retrocedió medio paso, aún sintiendo la fuerza y seguridad del hombre frente a él. No esperaba que su grito causara semejante reacción. Tomó aire, reunió valor y asintió ligeramente, dispuesto a explicar. Marinelle, por el contrario, ya había notado la amenaza a su papel. Sonreía con cortesía, intentando mostrar que todo era un malentendido, aunque en sus ojos apareció una sombra de fastidio. Se inclinó un poco hacia Elard, como si quisiera apagar cualquier sospecha. «Es solo un muchacho, nada serio», murmuró, con una nota de tensión en la voz. Pero Elard no tenía prisa por aceptar su versión. Observaba a Liu con detenimiento. En los ojos del joven había valentía y firmeza al mismo tiempo. Elard recordó su propia infancia, cuando el mundo parecía ajeno y cada día exigía cautela y atención. Al ver que por fin lo escuchaban, Liu se armó de coraje y señaló el plato de Elard, indicando el punto exacto donde había visto a Marinelle añadir algo. Elard hizo un gesto a los guardias, permitiendo que el muchacho permaneciera cerca, y al mismo tiempo pidió al personal que revisara la comida. Así comenzó aquel encuentro inesperado. Dos mundos completamente distintos chocaron en esa noche y nadie podía prever hacia dónde los llevaría ese instante. La tensión seguía flotando en el aire, dejando la sensación de que una revelación importante estaba por llegar. Elard observó con atención el plato frente a él, sin encontrar nada extraño a simple vista. Todo parecía perfecto, la comida estaba colocada con cuidado, los colores eran frescos y el aroma resultaba apetitoso. Sin embargo, en su mirada apareció un leve rastro de inquietud. Visualmente no había pruebas, nada que confirmar o negar, y sabía bien que confiar solo en lo que se ve nunca es suficiente. El joven Liu permanecía a su lado, con las manos apretadas y la mirada fija en la reacción de Elard. No sabía explicar con exactitud lo que había visto, solo podía señalar y repetir su «no comas eso». En su voz había una verdad que no podía ignorarse. Marinelle intentaba mantener la serenidad, sonriendo y murmurando frases suaves para restar importancia al asunto. «Usted es demasiado impresionable, es solo un joven, créame», decía, aunque el tono la traicionaba. Su mirada se desviaba constantemente hacia los guardias, como buscando apoyo, y sus dedos jugaban de manera nerviosa con la servilleta. Elard respiró hondo. Recordó su propio pasado, los días en que confiar le había costado demasiado, cuando las personas a su alrededor solían ocultar intenciones. Comprendió que debía actuar con cautela, sin prisa, pero sin dejar nada sin revisar. Hizo una señal al personal, el plato tenía que ser analizado. Le prometieron un resultado rápido, aunque incluso un proceso acelerado tomaba minutos, minutos que caían pesados, espesos, casi insoportables. Liu se quedó cerca, preparado para cualquier desenlace. Elard volvió a mirar al muchacho.
Los ojos de Lió eran sinceros, los de Marinel fríos. La situación era evidente solo para quien estaba dispuesto a ver la verdad, y ese instante suspendido entre dudas y sospechas volvía el aire casi irrespirable, pero al mismo tiempo hacía sentir que algo importante estaba a punto de revelarse. Elard dio un paso atrás, se inclinó ligeramente para quedar a la altura de Lió y murmuró a los guardias: «Que se quede aquí». Los guardias se miraron entre sí con desconcierto, pero la firmeza en los ojos de Elard no dejaba espacio para discusiones. El joven permaneció donde estaba, su corazón golpeaba con fuerza, aunque sentía, por primera vez, que lo estaban escuchando. Elard llamó al personal y ordenó que analizaran el plato. Incluso el test más rápido tardaba más de lo deseado, y cada segundo se volvía un hilo tenso que parecía a punto de romperse. Elard observaba a Marinel, que intentaba aparentar calma, pero sus manos temblaban y su mirada volvía una y otra vez al plato. El millonario sabía que cada instante era crucial, no podía permitirse un error. Los recuerdos de su pasado cruzaban fugazmente por su mente, momentos en los que confiar en la persona equivocada había tenido un precio demasiado alto y pequeñas señales habían sido las únicas advertencias. Se inclinó hacia Lió y preguntó en voz baja: «¿Estás seguro de lo que viste? Cuéntame todo». El muchacho, todavía agitado, repitió su advertencia, añadiendo detalles que sonaban improbables, pero en su voz no había duda alguna, solo honestidad. Marinel intentó interrumpirlo, hablando con suavidad y tratando de presentar a Lió como un mentiroso. Pero Elard, con un gesto tranquilo y firme dirigido a los guardias, indicó: «Nadie interviene». Permitía que la mujer hablara, pero mantenía el control absoluto, sin dejar que sus palabras alteraran el curso de los hechos. Se instaló un silencio pesado. La tensión crecía y todos sentían que el momento decisivo se acercaba. El joven seguía al lado de Elard y él sostenía la situación con precisión y calma, preparado para conocer la verdad sin precipitarse. Marinel perdía el control a cada instante. Sonreía, pero la sonrisa estaba rígida, sus ojos saltaban de los guardias al personal, buscando apoyo o alguna vía para desviar la atención. Cada uno de sus gestos delataba el desorden interno. Sabía que la situación se le escapaba de las manos. «Es solo un malentendido», intentó decir con suavidad, aunque la voz le temblaba. «El muchacho debe haber visto algo mal, están exagerando». Elard la escuchaba sin interrumpirla, pero observaba cada detalle. Sus palabras sonaban demasiado calculadas, demasiado ajustadas a la escena, y sus intentos de desacreditar a Lió no hacían más que reforzar sus sospechas. Ella trató de cambiar de tema. Hablaba del menú, de la iluminación, decía que el análisis era apenas un trámite innecesario, pero todo eso formaba un murmullo nervioso, un ruido que solo evidenciaba su creciente inquietud. Cada mirada, cada movimiento suyo mostraba un miedo claro, el miedo a que la verdad quedara expuesta. Los guardias se mantenían atentos, siguiendo cada reacción de Marinel, y eso intensificaba aún más el ambiente. Lió permanecía junto a Elard, temblando pero sin apartarse. Sabía que lo que había visto era real y esa certeza le daba una fuerza inesperada. Marinel abrió la boca varias veces, intentando agregar más excusas o explicaciones, pero Elard volvía a hacer un gesto suave y firme a los guardias. «Nadie interviene». La dejaba hablar, sí, pero no cedía ni un palmo de control, sin permitir que alguna de sus palabras desviara el curso de los hechos. La tensión era espesa, casi palpable. Todos entendían que los minutos que faltaban para conocer el resultado del análisis podían cambiarlo todo. El desenlace dependía únicamente de una cosa: quién decía la verdad y quién hacía todo lo posible por ocultarla. La espera se prolongaba de manera insoportable. La paciencia de Elard era sorprendente. No se movía, no hacía preguntas apresuradas a los guardias, no sacaba conclusiones precipitadas, simplemente esperaba. Pero su atención permanecía fija en cada gesto de Lió y Marinel. Lió permanecía junto a él, intentando respirar con calma. Sentía el corazón golpeándole casi en la garganta, pero mantenía la mirada firme, sin esconderse. Su seguridad era frágil, pero genuina. Frente a él estaba Marinel. Ya no intentaba disimular la tensión. Sus dedos temblaban, se acomodaba el cabello, jugaba con el borde de la blusa, tomaba respiraciones bruscas como si tratara de imponerse tranquilidad con esfuerzo. Elard rompió el silencio primero. Lió dijo con calma cuando viste exactamente las irregularidades. El joven parecía haber esperado esa pregunta.
Relató brevemente los detalles, su voz todavía temblaba, pero cada frase era clara. Elard escuchaba atento, sin rastro de irritación. Cuando Liu terminó, el empresario dirigió la mirada a Marinel. ¿Quieres añadir algo? Ella sonrió muy cuidadosamente. Elard, sabes que nunca esto es solo un malentendido. El muchacho simplemente lo interpretó mal, no hay ningún problema aquí. La respuesta sonaba perfecta, demasiado correcta, demasiado segura. Elard la observó largo rato, como sopesando cada palabra. Luego volvió a mirar a Liu, haciendo un par de preguntas más cortas y precisas. El joven respondía honestamente, tal como era, sin intentar mostrarse mejor o más inteligente. Los minutos pasaban lentos, el silencio se densificaba, solo roto por los suspiros nerviosos de Marinel. De vez en cuando, Elard miraba la pantalla de su teléfono, esperando los resultados, pero nunca mostraba impaciencia. En el aire flotaba la sensación de que toda la habitación estaba al borde de algo. Un solo paso en cualquier dirección podía cambiarlo todo. La notificación sonó con un timbre suave, casi frío, un sonido breve que instantáneamente llenó la habitación. Liu dio un respingo. Marinel palideció de golpe, como si el sonido la hubiera golpeado en las sienes. Incluso los guardias se tensaron un poco. Solo Elard permaneció inmóvil. Lentamente levantó el teléfono, como alguien acostumbrado a tomar decisiones que cambian destinos, pero que nunca actúa con prisa. Durante unos segundos simplemente miró la pantalla. No deslizó, no tocó nada, solo leía. Sus hombros no temblaban, sus ojos no mostraban emoción, una calma de piedra. Liu apenas se contenía para acercarse un paso más. Sentía un nudo apretado en el pecho, ahora todo dependía de lo que revelara ese dispositivo. Cada pensamiento le retumbaba en las sienes. Ni siquiera intentaba imaginar el contenido, el miedo era demasiado intenso. Marinel, por el contrario, dio un paso adelante. Elard murmuró, como intentando amortiguar el golpe antes de que llegara, sabes que esto es un malentendido. Los tests a veces fallan, podemos. Marinel la interrumpió sin alzar la voz, aún no he dicho lo que hay allí. Pero esas palabras solo la hicieron retroceder más. Incluso la postura recta de los guardias no pudo ocultar la tensión que se palpaba en el aire. Finalmente, Elard bajó el teléfono y miró directamente a Liu. En ese momento el joven sintió que dejaba de respirar. Se quedó inmóvil, atrapado por la mirada de quien ahora sostenía tanto en sus manos. Los resultados están listos, dijo Elard con calma, pero con un acero en la voz, y muestran un panorama muy claro. Dirigió la mirada a Marinel, que parecía encogerse, como si su aparente seguridad se desvaneciera ante todos. La habitación se volvió tan silenciosa que se escuchaba el leve cambio de postura de un guardia. Elard levantó ligeramente el teléfono, un gesto que parecía cerrar todo el largo periodo de espera. Necesitamos hablar, pronunció los tres. Con esas palabras dio un paso hacia la sala de reuniones sin añadir nada más, obligando a los demás a seguirlo. Ahora, cada uno tenía su verdad y solo los resultados podían mostrar quién pagaría el precio. La sala de reuniones parecía diseñada especialmente para que la gente dijera la verdad. Líneas estrictas, vidrio, paneles de roble, luz fría y uniforme. Pero ahora todo eso parecía innecesario. Liu entró el último, procurando mantenerse junto a la pared para no estorbar ni llamar más la atención de la que ya había atraído. Elard cerró la puerta suavemente, casi sin hacer ruido, pero ese sonido aún así recorrió la sala como un golpe. No se sentó. Simplemente se colocó al borde de la mesa, puso el teléfono boca abajo y levantó la cabeza lentamente. Bien, dijo, los resultados son claros. Hizo una pausa, lo suficientemente larga como para que Marinel intentara decir algo, pero no se atrevió. En el plato realmente había algo que no debería estar, dijo, la prueba no se equivocó. Marinel inhaló bruscamente. Elard, escucha, no sé qué tipo de error es este, pero esto no puede ser. Cállate, dijo él suavemente, casi con dulzura, pero esa suavidad se sentía fría. Ella bajó la mirada. Liu los observaba, temiendo incluso tragar saliva. Entendió una cosa, Elard ya sabía todo lo que le importaba saber, y ahora quería escuchar otra cosa. Liu dijo, dirigiéndose a él por primera vez como si fueran iguales, ahora tú contarás cómo lo descubriste. El joven se estremeció, pero asintió.
Yo no lo sabía con certeza. Empezó buscando palabras que sonaran honestas pero no pretenciosas. Simplemente estaba frente al mostrador de la cocina, mirando los platos, y de repente vi que uno de los cocineros estaba nervioso, demasiado, las manos le temblaban, miraba alrededor como si temiera ser visto, vertió salsa en un bol pero no parecía correcta. No era la salsa normal, parecía que añadía algo, pero lo hacía para que nadie lo viera. Se detuvo un momento, pero Elard no lo apresuró. No pude probar nada, continuó, así que simplemente corrí tras ustedes, y grité, pensé que ni siquiera me escucharían. Marinel le lanzó una mirada llena de irritación nerviosa, como si él hubiera destruido algo importante y muy personal. Elard, en cambio, lo miraba con calma. Podrías haberte equivocado, dijo como verificando. Sí, asintió Liu, pero yo ya había visto algo similar. En la calle, cuando una pequeña tienda intentaba deshacerse de un competidor, también había una persona así, nerviosa, y añadía algo a la comida, solo para arruinar la reputación. Entonces todo terminó mal, pero no mortalmente, y me asusté de que aquí pudiera ser lo mismo. La frase no mortalmente la pronunció con cuidado, intentando no cruzar límites prohibidos de los que nadie le había advertido, pero que intuía. Elard asintió con un movimiento corto. No con sorpresa, sino con confirmación, como si coincidiera con algo que ya sabía o sospechaba. Marinel finalmente habló. Elard, no puedes creerle más a él que a mí. Estuve contigo toda la noche. Yo nunca habría. Marinel interrumpió nuevamente, suave pero definitivo. La prueba no solo mostró la presencia de la sustancia. Hizo una pausa. Mostró que fue añadida previamente y no por el cocinero. Liu no comprendió de inmediato el significado, pero Marinel lo entendió al instante. Su rostro cambió lentamente, confusión, miedo, pánico, intento de mantener la dignidad. ¿Quieres decir que yo? No digo nada, dijo él, solo expongo lo que se ha establecido. Lo hizo alguien con acceso a la mesa y a mi copa y a mi plato. Ella se llevó las manos al pecho, dando un paso atrás. Es absurdo, ¿por qué iba a hacer eso yo? Elard la miró directamente a los ojos. Esto, dijo con voz firme, es lo que te propongo que expliques. Cayó un silencio tan profundo que Liu sintió cómo el aire parecía vibrar. No entendía todos los motivos, pero sí una cosa: Marinel no iba a decir la verdad. Se notaba en el leve temblor de sus labios, en cómo desviaba la mirada, en su respiración irregular. Y Elard también lo vio. Verás, dijo suavemente, siempre confié en ti, pero también siempre comprobé a quienes confiaba, y hoy fallaste. Marinel exhaló bruscamente, como si la golpeara. Aún así no podrás probar que fui yo, intentó recuperar seguridad. No necesito, respondió Elard, ya saqué mis conclusiones. Entonces ella entendió, todo había terminado para ella. Absolutamente, ninguna excusa ni intento de mostrarse vulnerable o inocente serviría. Miró lentamente a Liu, casi resignada. Su mirada estaba llena de hostilidad que hizo estremecerse al joven. Elard hizo un gesto hacia la puerta. Seguridad, acompáñenla sin escenas. La puerta se abrió suavemente. Dos empleados entraron con el mismo respeto con que se entra hacia alguien que, hace 5 minutos, era casi dueño de la casa, pero ahora no tenía derecho a quedarse. Marinel no gritó, no discutió. Solo caminó, pero cada paso estaba lleno de rabia que parecía expandirse por la sala como humo denso. Cuando desapareció tras la puerta, Elard la cerró él mismo, lentamente, sin emociones. Luego se volvió hacia Liu. Y ahora, dijo, necesitamos hablar solos. Y en su voz apareció por primera vez en toda la noche un calor humano. Cuando la puerta se cerró tras el guardia, la sala de reuniones quedó inusualmente silenciosa. Era como si toda la tensión que llenaba la habitación no hubiera desaparecido, sino que se hubiera quedado suspendida en el aire, esperando lo que vendría. Liu estaba junto a la pared, como dudando en dar un paso más, y Elard lo miraba de la manera en que se observa algo inesperado y raro, no un problema ni una amenaza, sino una oportunidad. Se acercó a la pequeña mesa junto a la ventana y se sirvió un poco de agua, bebió un sorbo, y solo entonces dijo: «Liu, ¿o prefieres tu nombre completo?». El joven se encogió de hombros. «Liu está bien». Elard asintió como si eso tuviera importancia. Luego le hizo un gesto para que se sentara. El joven se acomodó con cuidado, como si temiera dejar una marca en la costosa silla. «Quiero entender todo completamente», empezó Elard. «Tengo la costumbre de no sacar conclusiones apresuradas, incluso cuando ya tengo bastante claro lo que ocurre.
Así que dime, ¿sueles encontrarte en situaciones como esta? Leo sonrió, breve y nervioso. No, señor, normalmente solo trato de no estar en el camino de los que tienen prisa. Entonces, ¿qué te hizo intervenir? Preguntó Elard con calma, sin ápice de presión. El joven reflexionó. Sus dedos jugueteaban con la manga de su vieja chaqueta. Supongo porque sabía cómo se siente, cuando alguien hace algo por ti y ni siquiera tienes tiempo de entenderlo. Miró la mesa. He visto demasiado de eso, en las calles, pequeñas maldades eternas que arruinan la vida de la gente. Elard escuchaba atentamente, sin interrumpir. En su mirada apareció respeto, no por la acción, sino por el carácter. Entonces, ¿sabías que estabas arriesgando?, preguntó. Leo asintió. Sí, pero era peor simplemente quedarse mirando. Incluso si me equivocaba, peor habría sido no decir nada. Elard desvió la mirada por un instante, como si esas palabras lo hubieran tocado de manera inesperada. Quizá le recordaron algo del pasado, algo que nunca había contado a nadie. Volvió a la conversación. Dijiste que solo estabas medio seguro, que no tenías pruebas, pero aún así intervienes. El joven asintió de nuevo. A veces, si esperas a tener pruebas, es demasiado tarde. Elard sonrió, ligero, casi cálido. Sabes, Leo, pocas personas me dicen cosas así, especialmente con sinceridad. Se acercó más, se sentó frente a él, entrelazando los dedos sobre la mesa. Tengo 2 preguntas para ti, dijo. La primera, ¿qué quieres ahora mismo? Leo parpadeó desconcertado. Ahora yo se detuvo, ni siquiera lo había pensado que estaría aquí. ¿Pero qué elegirías?, insistió Elard suavemente. El joven pensó. Su respuesta fue honesta. Comer algo y al menos por una vez no preocuparme por dónde pasaré la noche. Elard asintió. Bien, segunda pregunta, ¿qué quieres en la vida no ahora sino en general? Leo no pudo responder de inmediato. Se quedó en silencio, mirando por la ventana el reflejo de la ciudad en los rascacielos de vidrio. 1 minuto, 2, 3, buscaba en su mente alguna imagen. Pero los sueños de un joven de la calle no se forman rápido. Nunca he pensado tan lejos, señor, dijo finalmente, pero supongo quiero un lugar donde vivir, un hogar de verdad, y hacer algo de lo que no me avergüence, y que nunca más tenga que tomar decisiones como la de hoy. Elard escuchaba, no solo con atención, sino como se escucha a alguien que dice cosas importantes sin darse cuenta de ello. Luego se enderezó y habló con determinación. Leo, quiero que entiendas algo. Lo que hiciste hoy te hace una persona mucho más valiosa que muchos que van en trajes caros y autos negros. Interviniste cuando podías pasar de largo, no pediste nada, ni siquiera sabías a quién ayudabas. El joven bajó ligeramente la cabeza, avergonzado por tal reconocimiento. Pero yo no soy un héroe. Yo tampoco, respondió Elard, pero a veces todo lo decide un solo acto hecho sin buscar beneficio, y eso es mucho más importante de lo que la gente cree. Hizo una pausa para que sus palabras calaran. Por eso continuó, voy a ofrecerte no un agradecimiento. El joven levantó la mirada, cauteloso. Sino una oportunidad, la que nunca tuviste. Leo no sabía qué decir, ni siquiera entendía del todo el sentido de lo dicho, pero por la voz de Elard estaba claro, no era una promesa de ven mañana, hablamos, no era un gesto de lástima, era una decisión ya tomada. Y en ese momento, el joven respiró libremente por primera vez en todo el día, como si todo lo que lo había agobiado hasta esa tarde desapareciera. Pero Elard aún no había dicho lo más importante. Solo se estaba preparando para hacerlo. Y es desde aquí que comienza el camino hacia un final que los cambiará a ambos. Elard se recostó en el respaldo de la silla y cerró los ojos por un segundo, como si estuviera organizando sus pensamientos en palabras. Luego se levantó, caminó lentamente hacia la pared de cristal y miró la ciudad que se extendía abajo, brillante con luces, ruidosa, viviendo su propia vida. Una ciudad que ofrecía oportunidades solo a quienes sabían reconocerlas. Leo dijo sin volverse, he estado pensando en algo. El joven levantó la cabeza, esperando tenso la continuación. La mayoría de las personas en tu situación solo quieren sobrevivir al día siguiente. Eso es comprensible. Pero tú, se giró hacia el joven, hoy hiciste algo que ni la mitad de los adultos acomodados hacen. Viste el peligro y no te apartaste. Leo se encogió de hombros incómodo. Solo hice lo que debía hacer. Elard esbozó una ligera sonrisa. Sí, eso es lo que distingue a quienes pueden llegar a ser alguien más grande.
Se acercó a la mesa, tomó un documento, pero no lo abrió. Simplemente lo sostuvo en la mano, como un recordatorio de sus posibilidades. Te lo diré claramente, dijo, necesitas un comienzo, no una limosna, no ayuda puntual, una oportunidad real, sin cadenas ni expectativas, y puedo dártela. Liu se quedó paralizado. No lo escuchó como palabras bonitas, sino como algo real, tangible. No quiero cambiarte, continuó Eyyard, pero quiero darte una elección, nunca la tuviste, hoy la tendrás. El joven tragó saliva. ¿Qué elección? Eyyard se sentó frente a él nuevamente, pero en una postura más relajada, como si fueran conocidos desde hace tiempo y no dos personas de mundos diferentes. La primera opción, dijo con calma, te doy alojamiento. Real, pequeño, tranquilo, por unos meses hasta que te pongas de pie, comida, ropa, trámites en orden, obtienes tiempo y seguridad, y luego decides tú mismo qué hacer después. Liu exhaló. Sonaba casi a fantasía, pero en la voz de Eyyard no había exageración. La segunda opción, continuó, te ofrezco formación, no una escuela en el sentido tradicional, sino un programa que te dará habilidades para trabajar donde quieras. Es un camino largo, difícil, pero honesto. El joven escuchaba sin interrumpir. Cada palabra era como una nueva puerta que antes siempre había estado cerrada. Y la tercera opción, dijo Eyyard, sigues tu propio camino, sin obligaciones, sin ayuda si no quieres. Simplemente te vas y consideramos el día de hoy un encuentro casual. Liu bajó la cabeza. No esperaba que la elección fuera tan amplia, pero al mismo tiempo tan justa. No quiero ser una carga, dijo en voz baja. No lo serás, respondió Eyyard con firmeza. No pondría ofertas donde vea debilidad, las pongo donde veo potencial. Esas palabras calaron hondo. Por primera vez, un adulto real, fuerte, seguro le decía que tenía potencial. No lástima ni superioridad evidente, sino valoración. Guardó silencio por un largo momento. Luego levantó la vista. Quiero empezar a vivir normalmente, dijo. No esconderme, no sobrevivir. Si la formación puede ayudar, si es justa, quiero intentarlo. Eyyard sonrió. Una sonrisa auténtica y tranquila de alguien que se alegra por la elección de otro. Me alegra que hayas elegido esto, dijo, no porque me convenga a mí, sino porque es lo correcto para ti. Extendió la mano. El joven la miró un segundo, como dudando si podía tocar algo tan puro, ajeno, demasiado lejano de su vida anterior. Pero finalmente extendió su palma. El apretón fue breve, pero firme, así como se recuerda el inicio de un nuevo periodo. Comenzaremos mañana, dijo Eyyard. El joven se sorprendió. ¿Tan pronto? El tiempo es el recurso más valioso, respondió Eyyard, mejor no desperdiciarlo. Se levantaron. La seguridad ya no veía a Liu como un extraño. Sus miradas cambiaron a atentos y respetuosos, porque si Eyyard había tomado la decisión, significaba que estaba seguro. Al salir al pasillo, el joven sintió una sensación extraña. Como si todo a su alrededor se iluminara un poco. Como si las paredes de aquel enorme edificio de oficinas dejaran de ser hostiles. Como si por primera vez en su vida caminara no hacia algún lugar, sino hacia adelante. Eyyard le puso la mano en el hombro y dijo: recuerda esta noche, cambiará tu vida no porque yo haya hecho algo por ti, sino porque tú diste el primer paso correcto. Y Liu entendió. Incluso si por delante hay dificultades, por primera vez camina por un camino que él mismo eligió. Y por primera vez hay alguien a su lado que cree en él. Ese era realmente el nuevo camino. Fin del relato.